Nuestra visión es extender el reino hasta lo último de la tierra. Para ello, estamos convencidos de que la Iglesia debe funcionar sobre las bases de los 5 ministerios, la unción del Espíritu Santo y la visión que proviene del corazón del Padre. Estamos viviendo un tiempo de restauración sobre toda la casa de Dios y el tabernáculo de David está siendo levantado otra vez. Permita que el presente material lo introduzca un tiempo de revelación mientras levantamos un altar de adoración al único que es digno de recibir la gloria, el poder y la alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Querigma Internacional presenta Pastor Fernando Orihuela. El día de ayer tuvimos un tiempo muy lindo, muy espléndido. El Señor fue bueno. Nos movilizamos 5 congregaciones para poder salir a orar por la zona sur. Es bueno por muchas razones. Es bueno porque lo hicimos no solo, lo hicimos con otras 4 congregaciones hermanas y eso es fantástico. Es bueno porque pudimos por primera vez hacer cosas bien insólitas, como por ejemplo sobrevolar con una avioneta toda la zona sur por 1 hora y bendecir y profetizar sobre ese lugar. Fue bueno porque pudimos tener un equipo de niños en la calle 21, en la misma iglesia de San Miguel, orando y bendiciendo, liberando y rompiendo cautiverios. Fue bueno desde todo punto de vista, fue bueno. Y la razón de haber hecho todo eso es porque estamos enfrente de un tiempo de gran cosecha. Pero la cosecha no viene porque quiera venir, viene porque se presentan una serie de factores, ¿entiende? La cosecha, cuando hablo de cosecha, hablo de una cosecha que abarca diferentes niveles. Abarca un nivel natural, nosotros podemos ver gente viniendo a la iglesia que antes no venía a la iglesia. Podemos ver una nación que empieza a ser transformada. Estamos enfrente de unas elecciones nacionales en el mes de diciembre y sabemos que es una elección que va a definir muchas cosas. La cosecha nos habla de transformación. Un sembrador vive en función de la cosecha. O sea, la razón de levantarse temprano, de abrir surco, de comprar semilla, de plantar, de regar, de cuidar, de evitar que entre en la hierba, de espantar a las aves, tiene un solo objetivo: el día en que está lista la cosecha. Todo apunta a eso. La razón por la que él hace ese trabajo es por la cosecha. No es por una rutina, no es porque quiere hacerlo, es por la cosecha. ¿Y sabe qué? Nuestro corazón tiene que llenarse de ese anhelo. ¿Qué es lo que al corazón de Dios le agrada? ¿Ustedes qué creen que es lo que le entusiasma tanto? Pues le agrada la cosecha. Él se alegra cuando nuestro corazón es como el suyo. ¿Cuántos de ustedes se asombran al ver la vida de David? ¿Verdad? Yo me asombro. Si hay alguien que me inspira a ser como él, es David. ¿Sabe? Me emociona mucho. Aún más que Elías, aún más que Pablo, aún más que muchos personajes. Me emociona muchísimo David. Y David es una persona extraordinaria por varias razones. Primero, porque es una persona que buscó a Dios desde muy pequeño y trató de agradar al Padre en todo lo que él hizo. Y eso es maravilloso. Pero hay algo que David hizo con todo su corazón durante toda su vida. Se lo voy a resumir en esto. Él buscó establecer el reino de Dios. Él no fue una persona que batalló porque batalló, o porque simplemente quiso hacer guerra, o porque quiso recuperar territorio. Él quiso que el reino de Dios, que era a través de la guerra en ese caso, se estableciera sobre todo el territorio que Dios había prometido a Abraham. Cuando él es elegido rey, la primera cosa que él hace es traer el arca del pacto que estaba cautivo a un lugar donde le correspondía estar. Y eso es maravilloso. Yo quiero tomarme unos minutos
haciéndoles un desafío. Quiero que vayan al libro de Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Quiero decirle algo que hasta este momento era absolutamente confidencial, pero ha llegado el momento de que usted lo sepa. Ageo capítulo 1. Cuando David es puesto rey, 15 años después de estar escapando de Saúl, él no busca destruir a los enemigos de Saúl, a sus enemigos, los aliados de Saúl. Él no busca a ver cómo me puedo establecer en el gobierno sin que nadie me moleste. Él sabía algo. Él sabía que si edificaba casa para Dios, el Señor se encargaría de deshacer a todos sus enemigos. Él lo sabía. Entonces hay dos maneras de vencer a los enemigos de Dios. Una es pelear uno por uno con todos ellos, y otra es edificarle casa a Dios y que Él pelee por todos. Y ese fue el camino que David escogió. Oye, Fernando, pero yo lo veo peleando, lo veo en muchas batallas, sí, pero lo vas a ver que lo primero que él hizo fue traer el arca, y lo primero que le pidió al Padre hacer fue que le permita construirle casa a él. Ahora, si bien él no logra poner el último ladrillo en la casa de Dios, lo hace su hijo. Los planos y el diseño los recibe David, y en cierta forma esto pasa en la palabra. Yo le puedo decir, por ejemplo, Moisés entró a Canaán. Tú dirás, no, la Biblia dice que no entró. Bueno, lo que quiero decir es que por la fe él entró, él vio, él lo saludó. Él podría describirte cómo era Canaán, porque es imposible que Dios deje sin recompensa a aquellos que han vivido por él. Y te puedo asegurar que David vio la casa terminada, y vio el día de la dedicación, y lo vio todo. Aunque el día en que eso pase él ya no está presente, yo te puedo asegurar que él lo vio, y lo vio muy claramente, aún más claramente que los que estaban ahí. ¿Qué era lo que movía el corazón de David entonces? Pues edificarle casa a Dios. Mira lo que dice aquí en Ageo. Esto no es parte del mensaje, así que ni siquiera lo graben, porque no hemos empezado con el mensaje. Dice, entonces vino, capítulo 1, verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Está hablando de su iglesia, de su casa. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Verso 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Está entendiendo? Dice que todo eso sobrevino sobre la gente, sobre su pueblo, a causa de que nadie pensó en su casa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me está siguiendo, verdad? Ahora, esta es una tremenda explicación, una tremendísima explicación de la causa de la pobreza de una ciudad. Muy interesante. Y usted puede ver hoy día muchas naciones muy poderosas, por ejemplo, económicamente, que hace muchos años lo primero que hicieron fue levantarles casas a Dios, aun cuando hoy día ya no lo estén haciendo. Y le puedo hablar de varias naciones europeas, aún en América. Es tremendo. Desarrollo, crecimiento, prosperidad, innovación, creatividad,
Pero no así naciones que dijeron: no, somos demasiado pobres para poder hacer algo nosotros, muy pobrecitos somos. Y eso no es cierto. Cuando tú ves, por ejemplo, naciones como Noruega, que allá por 1948, 50, eran naciones tan pobres que la gente literalmente sacaba la corteza de los árboles para hacer sopa, pero que por 20 años invirtieron en misiones, y hoy día tienes a Noruega como una poderosa nación, con una flota mercante impresionante, con un PIB pero asombroso. Dices: ¿de dónde? ¿Cómo pudo pasar eso? Cuando ves al pueblo de Israel, pues entendemos un principio, ¿verdad? Un principio tremendo, que es: cuando uno construye casa a Dios, Dios se encarga de todo lo demás. Ahora, hace aproximadamente el año 97, debo decir exactamente, 97, ¿cuántos años son? 8 años. El año 97, estando yo en Estados Unidos, el Señor pone un sueño en mi corazón. Yo llego a visitar allá un lugar en Colorado Springs que se llamaba, porque ya no hay, World Prayer Center, Centro Mundial de Oración. Y quedo cautivado porque veo un edificio donde gente de todas las naciones del mundo, literalmente todo el año, iban a orar ese lugar. Los primeros congresos proféticos se realizan en ese edificio. La toma de Turquía, de Éfeso, la movilización a el Everest, todo eso fue hecho en ese edificio, en el World Prayer Center. Ana Méndez, Peter, Héctor, toda la gente que hoy día usted ya la conoce de oídas o personalmente, todos ellos tuvieron como base de operaciones el Centro Mundial de Oración en Colorado Springs. Y Dios hizo algo fabuloso, porque Dios, después de que ellos edifican ese lugar que era impresionante, Dios les entrega a ellos las naciones. Hasta antes de eso, estos hermanos eran hermanos conocidos en alguna ciudad, Anita en México, Héctor en la parte donde él vivía, en Colorado, etcétera, pero no tenían una influencia mundial como hoy día hay. Es ahí donde se habla hace 8 años por primera vez de la restauración apostólica. Se habla de que era tiempo de levantar una red mundial de intercesores. Se habla de que era tiempo de hacer escuelas de profetas. Se empieza a hablarse cosas que no se habían hablado por muchos años. Y si bien hubieron profetas como Bill Hammond, antes de eso hubieron hombres como Bill Bright que levantaron movimientos misioneros, cruzada estudiantil, etc. Lo que empezamos a ver en Colorado Springs es una articulación de 2 elementos básicos: la estrategia de gente muy capacitada, administradores, economistas, teólogos, lo que sea, pero también la apertura espiritual para que Dios dirija eso. Y se prepara y se da algo que nunca se había dado. Empieza a verse las misiones de otra perspectiva. Ya no era el concepto de un misionerito entrando de contrabando a un país musulmán, sino era mandar águilas de Dios que tomen la ventana 1040 y después recién mandar equipos equipos de infiltración para que debiliten muchas cosas. Y es ahí, por ejemplo, donde se planifica la caída de Saddam Hussein hace más de 5 años atrás. Y se manda un equipo de 8 mujeres para que entren a Irak y hagan destruir toda la resistencia musulmana que había. Cosa que pasó, porque cuando entra el ejército americano la resistencia es mínima y la ocupación se hace en 28 días, cosa increíble, pensando lo que se pensaba de que el ejército iraquí era. Ahora, como eso le puedo hablar de muchos otros puntos, de lo que ha pasado en Indonesia, de lo que ha pasado en diferentes lugares. Ahí en ese tiempo yo conozco ya a John Rove, una persona que hemos tenido el privilegio de tener acá con nosotros, que anda que en Mongolia, que en Tíbet, que en Yakarta, que en China, que se recorre el mundo levantando redes de oración, pero todos ellos tienen algo en común: todos fueron renovados en su visión y en su espíritu en esa casa de oración. Aún tengo fotos de ese lugar, espectacular. Entonces, cuando yo estoy ahí en el mes de noviembre del 97, el Señor me dice: quiero que hagas algo así en Bolivia. Eso pues era demasiado ingenuo, muy loco, humanamente imposible, técnicamente inalcanzable,
Y pasaron los años y sé que este es el año para empezar ese proyecto, yo lo sé. ¿Qué significa tener una casa de oración en Bolivia? Significa que sería la casa de oración más alta del mundo. Ese es un primer punto. Ahora, ¿y qué tiene eso de especial? Bueno, según la Biblia, los lugares altos son lugares de gobierno. Satanás se asienta en los lugares altos. La gente sube a las montañas, a los calvarios para ofrecer su sacrificio, a los apus, a los achachilas, va a los lugares altos. Bolivia es un país estratégico porque La Paz es la capital más alta del mundo, o la ciudad capital, o la ciudad sede de gobierno, como quiera, como suene mejor. Entonces encontramos una serie de elementos que hacen de este lugar muy importante. Esa es la razón por la que usted ve, por ejemplo, hace ya un par de décadas a Fidel Castro mandando un equipo a Bolivia, no a Brasil, no a Perú, donde había mayor oportunidad de que el Che pueda prosperar, dado que había ya una movilización bastante elaborada, no a Chile, donde se predisponía ya, estaba Allende en camino, o sea, habían varios elementos, ¿me entiende? A Bolivia, porque alguien ha dicho, y geopolíticamente este término es muy interesante, quien controla Bolivia controla América. Entonces hemos sido un apetitoso bocado para las naciones, grandes y pequeñas. Más allá de nuestra riqueza o de nuestros recursos naturales, Bolivia como territorio es una nación estratégica. El corazón de América, uno de los lugares más altos de la tierra, y te puedo asegurar que Satanás se busca siempre las butacas más elevadas. Siempre. De ahí que no me extraña que Bolivia sea un país tan difícil para gobernar y un país tan luchado a nivel espiritualmente, tan luchado. Primera razón para poder tener una casa de oración acá, es un lugar estratégico, es un lugar maravillosamente estratégico. La segunda cosa, el lugar Dios nos lo dio, es en el lago Titicaca. El lugar lo escogió Dios, no nosotros. Ese lugar está en nuestro corazón desde esos años ya. Y es interesante porque hace como 2 años atrás salieron las últimas traducciones de los escritos mayas. Y los escritos mayas dicen que en el siglo XXI, en los primeros 6 años, el poder que estaba bajo la estructura maya deberá pasar al lago Titicaca, y el lago Titicaca se convertirá en el epicentro de la actividad espiritual de todo el mundo. Esto nos debería causar risa, o al menos una sonrisa, si no fuera que de repente empezamos a ver un movimiento que apunta a que verdaderamente eso acontezca. Tal es así que hasta el año 2012 se ha decidido a nivel mundial, y los pueblos indígenas y nueveristas y metafísicos han dicho que hasta el 2012 Bolivia debe estar ocupada plenamente por una estructura indígena y espiritual, y que el epicentro de todo eso debe ser el lago Titicaca y Tiwanaku, hasta el 2012. ¿Qué le parece? Por cierto, en el 2012 termina un Pachacuti y empieza otro dentro de la cosmogonía indígena. ¿Coincidencia? No lo creo. El año pasado nuestro alcalde estaba recibiendo un grupo de lamas tibetanos, y sabe que vinieron a hacer los lamas, pedirle un terreno para poder construir el monasterio tibetano más alto del mundo. ¿Y sabe dónde fueron? Al lago Titicaca. Y dijeron, lo queremos aquí. Sabemos que esta es una carrera contra el reloj, pero también sabemos que Dios está a cargo de esto. La tercera razón es de que Bolivia necesita como nación desarrollar. Y le voy a decir algo. No estamos pudiendo desarrollar, no porque hemos tenido políticos corruptos únicamente, esa es una razón, pero todas las naciones tienen políticos corruptos, y no por eso son el penúltimo lugar en un continente, ¿me entiende, verdad? Hablo de Toledo, hablo de Pinochet, hablo aún de Lula y de todo lo que ha salido a luz, hablo de naciones como Venezuela, Colombia, que han tenido la desgracia y la desdicha de tener gente en la política no necesariamente muy íntegra, pero no por eso son la cola del continente, ¿me entiende, verdad? Entonces, tirar nosotros toda la responsabilidad de nuestra situación a ellos me parece un poco fuera de lugar, fuera de foco. Hay otros factores en esto. Y sabe, hermano, la verdad es que nosotros
hemos visto y hemos descubierto de que el eje espiritual que mueve todo el retraso de Bolivia está ubicado en el altiplano. Ahora, lo que va a vencer eso no es la persecución, la matanza de gente. Lo que va a quebrar eso es que la gente pueda encontrar a Dios verdaderamente. Pero qué difícil es eso, ¿me entiende? Porque aún las iglesias, y hablo cristianas, evangélicas, como sea, que han tomado el altiplano, no son necesariamente iglesias que tienen una visión de transformación, sino más bien de sincretismo. Y eso hace que el evangelismo que se ha hecho por más de 100 años a las orillas del lago, en muchas comunidades aymaras y quechuas, no haya provocado una transformación verdadera de la manera de pensar de la gente. ¿Me está siguiendo? Han hecho una tarea, gloria a Dios por eso, pero yo creo que no es lo que Dios esperaba. Creo que Él esperaba más. No creo que lo podamos hacer nosotros, eso es una gran tarea. Creo que cada uno tiene una parte del muro que edificar, y la parte que Dios nos ha dicho que edifiquemos es, lo primero, un altar para Él, una casa para Él. Ahora, yo le puedo asegurar que todo este movimiento de paros, bloqueos, intransigencia, división, racismo, discriminación, va a verse partida por la raíz el día en que se levante un santuario de oración en ese mismo lugar. Los planos ya están haciéndose, hemos ubicado el lugar que queremos y va a ser una construcción que va a costar, estimamos, $200,000. Va a tener tecnología de punta, va a ser una edificación maravillosa, hermosa, va a servir para hacer congresos de intercesión, de adoración durante todo el año. Gente de todas las naciones va a venir. Va a haber gente orando cada mes de una nación diferente, viviendo ahí. Va a tener capacidad de 60 camas. Quiere decir que durante las 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, va a haber gente orando en ese lugar, no solo de Bolivia, sino de todas las naciones. Pero esa gente que va a ir a orar, no va a orar solo por sus naciones, sino va a orar también por esta nación. ¿Se da cuenta? Yo veo ahí una puerta para el desarrollo del altiplano impresionante. Le puedo asegurar que se va a convertir en un polo turístico y de desarrollo asombroso. Va a ver usted aparecer hoteles, va a ver aparecer más comercios, va a ver las aguas del lago ser purificadas, va a haber peces como antes habían en gran abundancia. Usted va a ver una almolonga en ese lugar. ¿Qué es almolonga? Es una comunidad en Guatemala, en el altiplano de Guatemala, que hoy día es el granero de Centroamérica, que antes, hace apenas 10 años atrás, era un lugar con 3 cárceles, pobreza abundante, pero hoy día no hay ni una cárcel y es una pequeña población quiché, indígena, 18,000 habitantes, que vive plenamente entregada al Señor, cuya tierra produce aguas vivas todo el año. Entonces el gran desafío que tenemos esta semana es comprar el terreno. Así que quiero que compremos el terreno. Cuando yo hablé de esto hace unos meses, en marzo, ya una persona dijo, y esta persona es norteamericana, dijo, yo mando $5,000, y los mando a las semanas. Ya tenemos 5,000 para empezar a comprar. Nuestra meta es comprar como 2,000 metros cuadrados, y el metro cuadrado estamos tratando de conseguirlo a $7. Así que quiero ponerles una carga en este día. La carga se las pongo sobre todos aquellos que son hermanos de nuestra congregación. Si tú estás viniendo por primera vez, no te sientas comprometido a esto. Pero esto es una carga que como iglesia vamos a hacer. El primer paso es comprar el lugar. Y eso queremos hacerlo en este mes. Ahora, ¿cómo vamos a conseguir $200,000 para construir eso? No sé, ese es un problema de Dios, no mío. Pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. O sea, no me carga a mí eso. Pero siempre he aprendido algo. Para tener autoridad espiritual yo debo ser el primero en dar. Yo debo ser el primero en dar. No puedo pedir algo a alguien que yo mismo no estoy haciendo. No, eso no es tener integridad. Así que yo, Fernando, voy a comprar los primeros 100 metros cuadrados. Quiere decir que voy a dar una ofrenda de $700 para los primeros 100 metros cuadrados.
pero todavía nos faltan por comprar algunos metros más. Así que voy a pedirles que ustedes le pregunten al Señor si pueden participar de esto y cómo podrían hacerlo ustedes mismos. Desde un niño que puede comprar 1 metro cuadrado hasta una familia que puede con toda seguridad invertir sus ahorros que eran de su casa, lo que esperaban para su, ¿cómo se dice acá? Para sus anticrético. Le he leído un pasaje: inviértalo en Dios, Dios le va a dar la casa que usted quiere, hermano. Es así de simple. No lo veo muy convencidos, pero no quiero convencerlos. Yo no soy muy bueno para pedir dinero. Mire, si fuera así de bueno sería quizás, no sé, político, comerciante, pero es más, soy malo para los negocios. Pero se lo digo como suena, es así de simple, no lo voy a persuadir. Tenemos que hacer eso y lo vamos a hacer, y queremos hacerlo con la iglesia, con ustedes. Eso va a demandar mucho tiempo, va a ser difícil. Estamos yendo a un lugar donde no hay mucho acceso. Tenemos que llevar luz al lugar, no hay agua potable, tenemos que llevar bombas, pero va a ser un lugar que va a tener calefacción central, va a tener instalaciones de todo tipo, va a ser estilo americano, no estilo el alto, estilo americano, con alfombras, con todo hermoso, con conexión satelital, con antenas parabólicas, centro de cómputo. Y sabe, usted va a ver, gracias a los mayas por la dirección que nos ayudaron a tener, pero usted va a ver un epicentro en ese lugar espiritual. Eso se va a cumplir, pero no necesariamente en el sentido que ellos pensaban, pero sí va a haber un epicentro espiritual en esta nación y la vamos a edificar. Sabe, ni siquiera tenemos esto como propio. Debería estarles pidiendo dinero para comprar este local, pero sabe, ni siquiera me interesa eso. Me interesa que le hagamos eso que el Señor nos ha dicho. Él se encargará después de lo demás. No le estoy pidiendo que nos dé dinero para nuestra radio, para nuestro local, para nuestra imprenta, para lo que fuera. Le estoy pidiendo que nos dé dinero para que le hagamos una casa de oración en el lago al Señor. Esta semana pasada nos hemos reunido con los dueños del lugar, nos gusta el lugar, y esta semana estamos yendo a ver un poco más de lo que hay, pero yo quiero que esto se cierre en este mes ya. Estamos con esto desde marzo y sabemos que no se puede postergar mucho tiempo más, así que lo vamos a hacer de esta forma. Yo les voy a dejar pensar esto. Les debería decir, se los voy a dejar para que lo oren, pero esta semana en sus diferentes barcas, en sus grupos de discipulado, sus líderes les van a preguntar: bueno, hermanos, ¿ustedes se animan a ayudarnos con esto? Y ustedes dirán: bueno, yo voy a comprar 50 metros, ahí está. Yo compro 10, yo compro 1000 metros, pues gloria a Dios, hermano. Y ahí estamos. Y si podemos comprar más de lo que hoy día vemos, pues sea así. Queremos hacer un centro de salud y un centro para niños del lugar también, para que haya un beneficio sobre la comunidad y podamos empezar a provocar una transformación en ellos. Entonces, ese es nuestro anhelo, esa es la gran tarea que tenemos hasta fin de año, y sé que el Señor está con nosotros. ¿Podemos contar con el apoyo de ustedes? Les estoy compartiendo un sueño. Les decía que esto era estratégico porque no teníamos permiso de Dios para decirlo eventualmente. Es más, el lugar que nosotros queremos es un lugar que de repente se ha tornado muy atractivo para muchas gentes, y sabemos que de aquí a poco, entre esos lugares, entre los muchos lugares que Bolivia tiene, ese es uno de los lugares que quieren decretarlo o declararlo patrimonio de la humanidad, y cuando eso pasa tú ya no puedes poner ni un ladrillo. Entonces sabemos que tenemos poco tiempo para hacerlo. Amén. Así que pues, amados míos, ya su pastor compró 100 metros cuadrados y les ruego que usted siga el ejemplo. Amén. ¿Puedo contar con ustedes? Amén. No lo divulgue todavía fuera de estas paredes, porque todavía no queremos hacer de esto algo público. Queremos tener los papeles, todo aquello, y en ese momento diremos: ahora sí, traigan mariachis. Híjale, ahí vamos. Y espero que hasta fin de año podamos todos ir a ese lugar, aunque solo sea un cerro, y juntos, toda la iglesia, nos vamos ahí un sábado y podamos dedicar ese lugar al Señor y decirle: pues Padre, ya veamos el edificio terminado, aunque solamente hayan llamitas, etcétera. Pues ahí estamos, ¿no? También queremos tener vacas y animales, y usted va a ver aquí quesos y cosas, y seguramente huevos y todo aquello.
Porque todo eso se abre al tener una propiedad así. Lugar donde nuestros jóvenes se van a ir de retiro, por ejemplo. Los matrimonios van a poder ir ahí. Va a haber capacidad para 60 camas o más. Son 60 literas o 30 literas, no sé cómo es la cosa. Bueno, el arquitecto está acá, él tendría que explicarles, pero no es el momento, no es el momento. Simplemente el primer paso es ver, esa es la visión. Estamos muy emocionados por eso. Amén. Pues gloria a Dios, se lo pongo en el corazón, ya me siento más libre, lo compartí con todos ustedes. Les he leído Ageo 1 y quiero terminar con un verso de Ageo. Verso 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Estoy haciendo de Ageo yo en esta mañana. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Zorobabel son ustedes, es la iglesia Zorobabel. Y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Entonces, en lugar de yo mostrarles fotitos, tocarles el corazón, poner una música bien triste, mostrarles Bolivia, fotos, como haciendo un paquete turístico, prefiero que Dios despierte su espíritu, ¿me entiende? Prefiero que sea el Señor que le ponga la carga, no yo, porque es fácil manipular a la gente. Ya, hermanos, suba el violín por acá y mire, piensa en Bolivia, en sus hijos. No, este es un encargo de Dios, punto. No requiero tocar su corazón, quiero tocar su espíritu. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. ¿Estamos bien? Eso es lo que esperamos, es lo que queremos. Ay, pero yo quería comprarme un auto. Dios le va a dar 2, invierta. Ahí estamos. Ese dinero no es para la iglesia, no es para los pastores, es para hacer una casa ahí. No es para nosotros. Y esa casa va a ser pues para la iglesia, para el Señor. Amén. Ahí queda. Gloria a Dios. Por eso, Padre, yo pongo este encargo en tus hijos. Me hago libre, Señor, y digo que ahora es parte de todos, ya no solo mía, Señor, es parte de todos nosotros. Y te ruego que seas tú quien hable con ellos y pongas en el corazón de cada uno de ellos lo que deben hacer y cuál es su parte como familias, como personas, para poder apoyar este trabajo que tú has puesto tan grande para nosotros, Señor. Es como un Goliat inmenso, Padre, pero gloria a tu nombre, Señor. Sabemos que si es tuyo, esto va a prosperar y se va a hacer, y si no, pues, Señor, habrá sido solamente un sueño, y a ti sea la gloria por todo eso. Amén. Amén. Si al terminar este servicio ya alguna persona dice: mira, Fernando, ya yo sé que sí, y quiero yo hacerme cargo de tantos metros, acérquese a mí, no necesita esperar para mañana, por ahí se arrepiente. Pero sabe, aún vamos a pedir que cada niño compre 1 metro cuadrado. De veras que sí, que se ahorren en sus recreos y lo hagan. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado a todos. Amén. Sea así. Qué lindo es verlos sonriendo. Amén. Vámonos a Efesios. Ahora sí, empecemos con lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Si se le está pasando por la cabeza, pero podemos hacer una tómbola para recaudar fondos, que en el festival de comida mejor venderemos la comida, que vamos a sortear peluches, ¿sabe qué? Nada de eso es lícito en el reino. Hay una sola forma de conseguir dinero en el reino, y es con ofrendas, no hay más. Es que no quisiera hacerle una tómbola, mire, aquí vamos a sortear una tostadora de pan y aquí, allá. No, no es así, discúlpeme. Eso es la forma de este mundo. Hay una sola forma en Dios, y es la ofrenda, no hay otra. Simple.
Dios mueve el corazón de la gente y ellos dan. Cuando Dios quiso edificar el tabernáculo, movió el corazón del pueblo y trajeron tanto que Moisés tuvo que decir: basta, ya no, hay demasiado. Cuando quisieron edificar el templo de David o de Salomón, pasó lo propio. Cuando se quiso edificar el templo de Herodes, Herodes puso su billete, que era un billete mal habido, y ese templo fue destruido totalmente. Entonces yo no voy a hacer colecta para esto. Hay una sola manera, y es con ofrendas. Amén. ¿Qué le digo? Así aprendimos y creo que es lo correcto. Vámonos al libro de Efesios. Sabe que ayer tuvimos una experiencia de intercesión que yo valoro mucho por lo que le dije al principio. No voy a volver a hablar de eso. En estos últimos meses hemos estado hablando bastante de la iniquidad, hemos hablado de los círculos de pobreza, hemos hablado de por qué la gente, estando en Dios, todavía vive una vida mediocre a nivel finanzas, a nivel salud, a nivel éxito personal, a nivel relaciones, etcétera, etcétera. Y ciertamente eso ha sido un motivo de profunda reflexión en todos nosotros. Más de una vez han pasado acá para que oráramos por ustedes. Hemos quebrado maldiciones, hemos pedido perdón por los pecados de nuestros padres y una serie de cosas que sabemos que son de Dios, que son buenas hacer. Mas es importante que nosotros tengamos una visión completa de cómo resolver un problema de ciclos de pobreza o de ciclos de esterilidad sobre nuestra vida. Yo quiero decir algo para empezar: no todo lo que nos pasa tiene una causa espiritual. Hay también causas que son naturales, y uno, para poder tener una visión bien completa de su vida y de su destino, tiene que saber dar a lo espiritual la importancia que requiere y lo natural la importancia que requiere. Más de una vez yo he escuchado: ay, pastor, sabe que mi pastor no quería que yo venga aquí a su iglesia porque dice aquí que aquí ven demonios en todas partes. Pues no es cierto, no los vemos en todas partes, los vemos en muchas partes, pero no es porque queramos, y tampoco somos miopes. Tenemos dos ojos, y con este ojo vemos lo que ciertamente es la responsabilidad espiritual, pero con este ojo vemos también la responsabilidad que tenemos como personas. ¿Me está siguiendo? Porque yo creo que ese es el enfoque. Decir que todo es diablo, diablo es equivocado, y tratar simplemente con estudios bíblicos de cambiarle la mente a una persona también es equivocado, porque no se puede excluir lo espiritual, ya que nosotros somos tanto naturales como espirituales. Entonces es interesante que en el libro de Efesios, un libro que habla de guerra, de lugares altos, de revelación, te habla de Jesucristo reinando, te dice que nosotros hemos sido puestos a su derecha. Dice acá en el capítulo 1, verso 10, que la iglesia está en un lugar, en una posición especial, y que Jesucristo ha reunido cielos y tierras en él. En este libro nosotros vemos cielos y tierra juntos. Eso es fabuloso. En este libro nos habla de la reforma apostólica, nos habla de los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nos habla que Jesucristo destruyó la cautividad que atrapaba a los hombres a través de su resurrección. O sea, nos habla del misterio revelado en el capítulo 3. Nos habla del poder que actúa en nosotros. Nos habla de la multiforme sabiduría de Dios que ha sido dada a conocer por medio de la iglesia, los principados. ¿Qué le estoy queriendo decir? Es un libro de una revelación asombrosa. Mas me causa bastante curiosidad que en un libro tan elevado también se hable de cosas bien básicas, y lo voy a llevar al capítulo 4, versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento ennegrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Está conmigo? El día viernes hemos hablado de que somos pregoneros de la verdad. Hemos hablado de la verdad y por qué Satanás tiene a la gente cautiva. Porque él es mentiroso y él tiene a la gente bajo líneas de mentira. Ahora, mis amados, podemos hablar de líneas de iniquidad, podemos hablar de maldiciones generacionales, etcétera, etcétera. Mas esa es una parte de la verdad, ese es un lado de la moneda. Voy a ponerlo de esta forma. Una persona tiene una alta probabilidad de repetir lo que vio de niño en sus padres. ¿Qué quiero decir? Que si yo crecí en un hogar donde había violencia doméstica, es muy probable que cuando yo me case también sea un hombre violento que lastime a mi familia. ¿Está conmigo? Si tú vas a la cárcel y dices a todos los reos cuántos de ustedes tuvieron padres en la cárcel, vas a ver que un 70% por lo menos va a decir nuestros padres cayeron en la cárcel también. Entonces encontramos que hay un ciclo que se repite de padres a hijos, que es más o menos como una inclinación, como la tendencia de repetir un poco la memoria genética que tenemos, los lazos genéticos que hemos heredado de nuestros padres. Ahora, gracias a entender cómo opera el mundo espiritual, podemos saber que el encargado, el guardián, el celador, el carcelero, el que anota en un libro lo que yo debo hacer y esa inclinación, es un espíritu heredado, un espíritu familiar que ciertamente se encarga de que esto se dé de esa forma. Pero cuando una persona ha orado y ha pedido perdón y ha roto ese poder, la gran pregunta es: ¿por qué me puede repetir lo mismo? ¿Por qué me puede pasar eso otra vez si suponemos que ya soy libre de eso? Entonces llego a una conclusión de que no basta con que alguien ore por mí o que yo reprenda eso y renuncie a eso, ya que al pasar los días veo que aunque eso fue quebrado, todavía yo tiendo a cometer lo que antes cometía y que hoy día censuro. ¿Cuál es la causa entonces? Entonces, más adelante en este pasaje, en el verso 27, es un verso muy chiquitito que a mí me gusta mucho. Dice: ni deis lugar al diablo. Entonces resulta de que el diablo simplemente puede trabajar en una vida cuando en esa vida hay lugar para él. Voy a tratar de graficarlo. El diablo se sostiene dentro de ti si es que él tiene de dónde agarrarse. Si no tiene de dónde agarrarse, pues es como tratar de sujetarse de una pared de hielo. Él no va a poder y va a caer, simple. Pero si puede sostenerse dentro de ti, es porque hay algo que le permite sujetarse. Entonces, gran parte de lo que hoy día se llama ministración profética es descubrir qué es lo que yo tengo en mi vida que le da lugar a que el diablo pueda sostenerse y permanecer en mí. ¿Qué es lo que hay en mi familia que le da lugar a que él pueda sostenerse? Y a pesar de que soy un intercesor, a pesar de que soy una gente que adora a Dios, a pesar de eso mi familia cae en desgracia, cae en situaciones desastrosas. Esa es una parte de la verdad. ¿Está conmigo? Estoy diciendo esto. Hay un responsable primero que aparece acá, que es el diablo, que opera. ¿Por qué? Porque tiene, no usé la palabra derecho, porque tiene lugar, tiene un lugar, tiene un asidero, tiene un agarradero, tiene un lugar donde agarrarse. ¿Está conmigo? Eso se llama derecho, ciertamente, Fernando, se llama derecho. No quise usar esa palabra porque estoy usando la misma que Pablo usa aquí en Efesios. No deis lugar al diablo. ¿Estamos bien hasta ahí? Pues voy a ponerlo de esta forma. Yo soy una persona que de niño sufrí un tremendo abuso, sea trabajo, explotación, abuso físico, lo que sea, psicológico, etc. Entonces yo adulto tiendo a ser una persona torpe, una persona que no confía y se cuida de los demás. Bueno, ¿qué derecho tiene Satanás de provocarme, por ejemplo, pesadillas, temores? Soy una persona que no se anima a dar pasos, no emprendo negocios. ¿Qué es lo que el infierno tiene que le permite sujetarse en mí? Pues que digamos, hablemos,
yo no he resuelto esa situación, todavía tengo odio hacia los que me causaron eso de niño. Entonces el diablo se agarra de eso, paso al frente, yo me quebranto, lloro, el pastor me ministra, pero pasan los días, alguien se quiere acercar, alguien me quiere tener un poco más cerca, y yo retrocedo, reacciono con un patrón de comportamiento que ha sido típico los últimos años de mi vida y que tiene una causa. El diablo tiene un lugar dentro. Entonces alguien dice, mira, tú tienes que quebrar eso. ¿Cómo se quiebra eso? Tienes que perdonar a esa persona y todo va a estar resuelto. Perdonó a la persona. Entonces la siguiente vez que el diablo quiere sujetarse en eso, ya no tiene de dónde agarrarse y se da una calcada impresionante. Fabuloso. Pero pasan un par de semanas, alguien se acerca y yo reacciono otra vez igual. Entonces uno empieza a condenarse, dice, no he debido orar bien. Es que por mí oró el hermano Fernando, no el pastor Fernando. Entonces seguramente que no tiene tanta unción como el pastor. O disparates como esos que el diablo nos dice, nos engaña. Es que quiero que entiendan porque sí pasa por nuestra cabeza. Hay gente que se acerca y me dice, pastor, yo quiero que usted ore. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque probablemente la hermana o el hermano entiende eso. O sea, no voy a ir a discutir aquello, pero tiene una forma de interpretar la causa de su fracaso en esta área. Y es penoso porque hay una gran cantidad de hermanos que tienen un buen espíritu, son gente que ama al Señor, pero a pesar de que han tratado de todo, mira, han visto los videos de iniquidad, han hablado de cárceles, han leído aquello, a pesar de eso, al pasar el tiempo, su vida todavía sigue anclada en un lugar determinado. Cuando eso pasa en una persona así, es como cuando uno descubre una medicina, se entusiasma, va a tomar la medicina y a los pocos días ve otra vez el síntoma. Entonces uno pierde la motivación, se siente frustrado. ¿Estamos bien con eso? Ahora, ¿qué pasa? Para poder entender esto necesitamos levantar un poco nuestra vista, tratar de ver no de acá, no aquí la situación, sino verla de arriba. De arriba uno tiene mejor perspectiva. El asunto es eso, vuelvo al ejemplo que les daba. Esa persona que sufrió un tipo de abuso, de maltrato, que provocó de que tenga una actitud de rechazo, lo que sea, de aversión a la gente, de temor al contacto, y bueno, y él, pues mira, sigue a la gente cada vez que lo ve y le dice, pero tienes que perdonar, y la persona dice, pero yo ya perdoné, pero no has debido perdonar bien, ¿y cómo se perdona bien? Entonces es un ciclo, ¿verdad? Porque tontamente es nuestra única explicación, no has debido perdonar, entonces, a ver, vas a perdonar de nuevo conmigo, y ahí estamos, ¿verdad? Años, y uno ora, ya no sabe de qué lado más, ¿verdad? Ya besa al que lo dañó, Señor, lo bendigo, ya de todo, ¿verdad? Ahí estamos, es que tú no has echado fuera al demonio, bueno, un montón de cosas. Pero en la práctica esto no es tan complicado, porque Dios no es un Dios complicado. Hay una ventaja que tiene Satanás, y es que él sabe esconder muy bien la llave. Él le gusta jugar al gato y al ratón, entonces esconde la llave. De ahí que la parte más difícil de una administración, ¿sabes cuál es? Descubrir qué derecho tiene el diablo, descubrir cuál fue el lugar que él usó para poder entrar. Eso es lo más difícil de una administración, porque una vez que has encontrado eso, el resto es pan comido. Es pan comido, el diablo no puede salir. Cuando nosotros hacíamos liberaciones, teníamos seminarios tremendos de liberación que duraban a veces 4 o 5 noches. Tuvimos seminarios con 1,500 personas. Era tremendo el trabajo, ¿verdad? Nosotros no éramos de la onda de ahora salen todos y se van todos y vienen todos, sino que siempre nos ha gustado trabajar con la persona frente a frente. Entonces éramos un equipo de como 20 personas, algunos de los cuales todavía sobreviven aquí conmigo. Y ahí íbamos a ministrar uno por uno y salíamos 1 a 2 de la mañana de un cine, de un lugar, ahí pues arrastrando nuestra humanidad, porque fue una jornada terrible, nos escupieron y de todo, vomitaron, ya se imagina cómo es la cosa, ¿verdad? Ni nosotros nos queríamos abrazar ese rato, pero así salíamos de las ministraciones. Pero no nos gustaban las ministraciones generales, ¿no? Porque entendemos que cada persona es importante para Dios y que cada persona tiene un disparador diferente. En esta persona el temor entró porque vio una película de vampiros cuando tenía 5 años. En esta persona el temor entró cuando vio un accidente donde murió alguien. En esta persona entró el temor porque perdió a su mamá cuando era niño. Y cada uno tiene una historia diferente. Entonces yo cuando reprendo el temor puedo sacudir a todos ellos, pero no resuelvo la causa de la entrada en cada uno en particular porque no la conozco.
Entonces nosotros gastábamos mucho tiempo tratando de encontrar siempre cómo entró el espíritu. Le hablábamos de su padre, qué hizo tu madre, qué pasó, por qué estás hoy día aquí con convulsiones, con este demonio, qué pasó en tu vida, en tu familia, que tú has terminado así. Entonces cuando encontrábamos eso, que a veces podía ser en 10 minutos o en 2 horas, sabíamos que si el espíritu salía y se rompía ese agarradero del diablo, esta persona verdaderamente iba a quedar libre. Ahora, esa es una parte, le decía, de la moneda. Pablo habla de eso cuando nos habla en Efesios 6 de los principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Pero en el capítulo 4, y el 4 es un número de hombre, en el capítulo 4 habla de otra cosa. Habla de los hábitos que las personas adquieren con el tiempo. Lo pongo así, vuelvo al ejemplo de esa persona que sufrió el abuso y que provoca que cuando alguien se quiere acercar a él o a ella, retrocede. Ya fue ministrada, salió el asidero del diablo, pero alguien se acerca y retrocede de nuevo y dice, ay no, ¿qué pasó? Lo que pasa es que esa reacción que he tenido después de la ministración ya no es porque el diablo está sujetado dentro mío, sino porque yo he reaccionado como un disparador, como una trampera de ratón, automáticamente a algo que siempre había saltado por muchos años. O sea, acabo de reaccionar por hábito, por costumbre, no por presencia espiritual. Entonces me doy cuenta que Dios resuelve bien sencillamente la presencia espiritual, la saca y ahí queda. Pero lo que Él no hace es quebrar tu hábito. Entonces hay gente que sigue amargada por costumbre. No de veras, hay gente que está enferma físicamente por costumbre. Hay gente que cae en pornografía por costumbre. Hay gente que es mentirosa por costumbre. Y no le tiren la piedra al diablo, porque el diablo está caliente de que todo el mundo le eche la culpa de todo. Pero de veras, amados míos, es cierto lo que le estoy diciendo. Mire, lo vuelvo a llevar a Efesios 4. Mire, verso 28. Dice en el 27, ni deis lugar al diablo. Mire lo que dice el 28. El que hurtaba, no hurte más. No dice echen fuera un espíritu de hurto, sino trabaje. Que te diga, hola, trabaja. ¿Ah? Haciendo con las manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Me está siguiendo? O sea, empieza a hablarnos en términos humanos. Está diciendo, querido, ciertamente había un problema espiritual, has dado lugar al diablo, pero eso ya fue vencido. Ahora tú tienes que cambiar tu manera de vivir, para que de esa forma verdaderamente la obra de Dios esté completa en ti. Si nosotros solamente vemos la parte espiritual, estamos siendo ciegos, estamos siendo miopes y no vemos todo lo que Dios ve. Si solo vemos la parte natural, tienes que hacer esto, es que tú no trabajas, y no vemos la parte espiritual, tampoco estamos siendo completos. Hay gente, por ejemplo, que ha sido atado a un espíritu de pobreza. Ha sido atado a un espíritu de pobreza. Entonces no importa cuánto quiera progresar, estaba uniendo pobreza con progreso. No importa cuánto quiera progresar, se aplica, ¿no? Esta persona no puede progresar, no puede. ¿Por qué? Porque hizo un pacto con la pobreza. Hizo un pacto. Y la persona trata y cada vez se le quema la comida en la puerta del horno. Entonces, es tiempo ya de que muchos de nosotros lleguemos a la mayoría de edad. Ya no podemos andar como niños fluctuantes y queremos ver vidas que realmente son un testimonio de la gloria de Dios en todo. O sea, no nos asombra cuando una persona empieza a orar y revela misterios en su oración. No nos asombra cuando alguien ora y un enfermo se sana. No nos impresiona, ni le impresiona a Dios cuando tú oras y un demonio sale corriendo, porque sabe Él y sabemos nosotros que eso lo hace Él. Pero sí nos impresiona una persona que llega a la iglesia sin trabajo, con un hogar destruido, con hijos heridos, y al pasar los meses encuentra un trabajo,
empieza a ahorrar, restaura su familia, sana a sus hijos, y en el lapso de 1 o 2 años tú ves otra familia. Eso es impresionante, eso es de imitar, eso es de elogiar, porque gran parte de los hijos de Dios no llegan a ese punto, se quedan en la esfera de la fe, pero ni siquiera de una fe efectiva, sino de una fe de palabras, de una fe de boca para afuera. ¿Estamos bien? Los he puesto en el terreno que el Señor quiere que nos pongamos. Ahora voy a volver a leer el verso 17 y ahora sí vamos a poder entender cuál es la causa por la que el hábito no se rompe. O sea, ¿cómo nosotros podemos quebrar el hábito? ¿Estamos bien? Dense cuenta, mis amados, los hábitos son los que gobiernan nuestra vida. Hay gente que se levanta a las 6 de la mañana. ¿Sabe por qué? No porque tiene mucho que hacer, sino porque todos los días se levanta a las 6. Quiero que entienda eso. Hay gente que no puede pegar los ojos antes de las 11:30 de la noche, no porque está leyendo, sino porque no puede dormir antes de las 11:30 de la noche. ¿Sabe qué es eso? Es hábito. Ahora, es bien penoso que un hijo de Dios se deje gobernar por un hábito. Eso está bien para los que andan en tinieblas o por los animalitos, pero no para los hijos de Dios, porque técnicamente tenemos la capacidad y la autoridad para quebrar un hábito y poner otro si es que el anterior no me sirve. Es que yo aprendí de mi familia a levantarme a las 6 de la mañana. ¿Y para qué? Oras, ministras, ¿qué haces? Limpias. Ya le digo, si tú tienes una razón para eso, vaya y pase, pero si simplemente uno actúa así porque está programado, porque el despertador suena a las 6 y se acabó la cosa, es un poco desesperante, ¿no es cierto? ¿Estamos bien, verdad? Perfecto, mire lo que dice acá. A ver, esto pues digo y requiero, estoy leyendo el verso 17. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, para empezar, esta carta está escrita no a paganos, está escrita a los hijos de Dios. Y aquí Pablo dice, les pido que no hagan eso. Quiere decir que ellos hacían eso. O sea, que habían cristianos que caminaban como paganos. ¿Está conmigo? Gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Es un término muy delicado para decir no judío. ¿Y quiénes eran los no judíos en esa época? Los paganos. ¿Está conmigo, verdad? Ahora, otra vez. Dice acá, no anden como ellos. Ahora, ¿qué es un pagano para Dios? Lo que está a continuación. El que anda en la vanidad de su mente. ¿Cómo significa? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traduce? El que anda pensando que lo que sabe y lo que piensa es lo único que existe. Para Dios esa persona es un pagano. No significa que levanta sus inciensos, no vive en Cochabamba, no se sube a los cerros, no hace esas cosas. O sea, digo por los inciensos los viernes primero, no porque los cochabambinos sean, no, por favor, no tengo nada contra ellos, no se enojen, no me miren medio raro los cochalas de este lugar. Lo que estoy diciendo es porque es una ciudad, pues tristemente, pero es por poco tiempo, en la que se levanta un incienso cada primer viernes, pues historia. Pero bueno, o sea, los paganos para Dios no son ellos únicamente, sino aquellos que presumen que lo que entienden es la verdad. Bajo esa óptica, un cristiano puede vivir como los paganos. Eso es lo que está diciendo. Le dice, hermanos, les pido, les requiero, les exijo que no vivan como ellos. Verso 18. ¿Cómo viven ellos? Léalo conmigo. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Quiere decir, hay oscuridad en su mente. Hola, está conmigo. ¿Quiénes son los paganos? Aquellos que tienen oscuridad en su mente, no ven la verdad. Ahora, dice a continuación, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora ustedes tienen en este pequeño pasaje la explicación de cómo la mente se une al corazón para provocar que el hombre se muestre en una actitud de vida terriblemente vergonzosa. El corazón y la mente están ligados. Hola, ¿está conmigo?
Entonces, a la luz de eso, usted puede tener cristianos cuya mente ha sido ganada para el Señor, conocen la Biblia, conocen los cánticos, saben versos de memoria, conocen de doctrina, pero su corazón no arde por Él. Por el otro lado, puede haber cristianos que su corazón es apasionado, es realmente rendido a Dios, pero su mente es un laboratorio del diablo terrible. Ignoran la palabra, ignoran lo que Dios quiere, por tal razón, y conforme está escrito, lo que en el corazón y en la mente del hombre hay, provocan que eso es lo que viva. Tanto este primero como el segundo no viven verdaderamente todo lo que Dios quiere. Dios quiere tanto la mente como el corazón, capturados por un espíritu nuevo que le permita a la persona ser transformada. Entonces tú vas a ver que hay personas que no pueden cambiar su hábito porque su corazón está herido o porque su mente no se convence de que puede cambiarlo. Es que yo siempre he sido así, es que yo nunca he podido, es que mi padre era igual que yo, o es que no me da, pues no sale de mí el hacerlo. Ahora, yo parto del hecho de que Dios, el día en que te ganó, ganó tu mente y ganó tu corazón. Jesucristo no vino a ganar almas únicamente, vino a ganar espíritus y cuerpos también, completos. ¿Estamos bien? Ahora, mire por favor, versículo 22. Dice Pablo acá: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre. Oiga, ¿no era que estaba crucificado el viejo hombre? ¿Por qué dice aquí que nos despojemos? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, no voy a resolver eso, le dejo para tarea para la casa, pero hay un punto interesante acá. Dejo al viejo hombre por ahí y me agarro a la primera parte del verso. Dice: apártense de su manera antigua de vivir. Lo digo de otra forma y en los términos que estamos hablando. Hermanos, ya no sean presos de los hábitos que traen del mundo. Ya no vivan conforme a esos hábitos. Ahora, en psicología se entiende algo. Aquí hay gente que estudia psicología, que un hábito no se puede eliminar, un hábito se debe reemplazar. Es imposible quitarte tu hábito y dejarte sin eso. Entonces viene alguien y te dice: ya no te levantes a las 6 de la mañana. ¿Y qué hago? ¿Me entiende, verdad? Entonces, o le digo: te levantas a las 6, pero vas a hacer footing, vas a correr. Te levantas a las 6 y te metes, o sea, debo reemplazar eso. O por lo menos te acuestas más tarde para que tengas más sueño, yo qué sé. Pero la idea es de que en psicología, y esto es verdad, un hábito no puede ser borrado, tiene que ser reemplazado por otro. Ahora, esa es la razón del fracaso de muchos cristianos, que después de haber orado, intercedido, quebrantado todo lo que espiritualmente podía ser un problema, todavía no han reemplazado sus hábitos antiguos por hábitos nuevos, de tal forma que tarde o temprano vuelven a cometer los errores que cometían antes. ¿Lo estamos viendo? Dígame amén, por favor. Quiero saber si hay alguien esta tarde conmigo. ¿Estamos viendo esto? Esto es importantísimo, porque creo que a esta altura del partido, teniendo ya tantos años en el Señor, no queremos aspirinas y no queremos soluciones reales. ¿Estamos bien? Yo no quiero un parchecito en el dedo, quiero mi vida diferente. Entonces dice acá, ¿verdad? Renovaos, dice en el verso 23, en el espíritu de vuestra mente. Entonces la palabra renovaos es tremendamente poderosa, porque nos habla de que nuestra mente, no se olvide, conforme el hombre piensa que es, él es así. Si tu mente no es transformada, la obra de Cristo en el corazón no es suficiente para hacerte una persona exitosa. Y ese fue el gran problema de la predicación entre los aymares, entre los quechuas, entre los quichés, entre los amazónicos, etc. De que se habló tanto del corazón, pero no se habló de la mente. Y sabes, a Dios le interesa tanto que tu corazón sea transformado como que tu mente sea transformada. Y la educación cristiana ha caído en el otro error. Todo es la mente, la mente, la mente, pero el corazón de los niños no fue capturado por Dios. De tal manera que cuando ellos salen, creen que conocen a Dios, pero lo conocen a este nivel. Necesitan conocerlo también 30 centímetros más abajo, en el corazón. Cosa que no se da. Entonces también la educación cristiana ha fallado.
¿Me estás siguiendo, verdad? ¿Por qué? Por tener una visión incompleta de la realidad. La realidad es tanto espiritual como natural. Yo debo enseñar a un niño tanto que escuche la voz del Espíritu como que escuche a su maestro. No me puede decir que esta persona es un hijo de Dios educado si no obedece a su maestro. Algo no funciona, eso no es correcto. Esto se trata con mucho amor y con disciplina, y esto se trata con palo. Tú le respondes mal y yo te reviento la boca, punto. Ay, pastor, ¿qué dice? No, es que es simple, es que estoy orando por él, no ores por él, castígalo. Pero es simple, no hay más donde perderse. Yo les decía, he hablado con mis hijos, acepto la nota mala, acepto que la tarea te olvides, pero me viene un reclamo que me dice que tú eres un malcriado. Yo voy y te doy en medio del patio del colegio, porque tienes excusas para no haber hecho, para olvidarte, para no aprender la lección. Pasa, nos pasó, pero para ser malcriado, para faltar el respeto a una persona mayor, no hay excusa. Y ahí me tienes en un duro papel, porque no tengo ningún problema. Mi madre lo hizo, me remajó la boca de un sopapo en medio colegio cuando yo ya estaba en medio, y yo lo voy a hacer contigo ahí donde estemos. Entonces, oye, qué padre más tirano. No soy tirano, soy amigo de mis hijos. Lo que quiero que entiendas es que tenemos una visión completa, mis amados. Por no haber tenido eso, ya tenemos unos bárbaros en las clases. Gente que sabe que el maestro entra así: estoy entrando a clases. Mis queridos hermanos, yo no soy partidario de la instrucción hitleriana. No creo que sea buena, pero creo que tampoco la permisividad. Es que van a aprender con el tiempo. Sí, mira, ¿quiénes han empezado los problemas de febrero, de octubre? ¿Quiénes fueron los que incendiaron la vicepresidencia? ¿Quiénes fueron los que fueron a apedrear la plaza Murillo del Palacio? ¿Quiénes fueron los primeros en tirar piedras? Son la gente adulta, los de la COPSO. ¿Sabe quién son? Gente de la Ayacucho, gente de la Universidad del Alto. Cada que pasamos por la unidad educativa del ejército, mi esposa, siempre los vemos a los chicos marchando para sus desfiles, y Mari dice: mira, se están entrenando para ser bloqueadores y marchistas de aquí a un tiempo. Porque sí, parece que los entrenamos para eso. Una de las cosas que esta generación tiene como marca es su rebeldía, y sabe que la rebeldía nunca es tolerada por Dios. Él tolera la incapacidad, tolera que no podamos, pero nunca tolera la rebeldía. Satanás es rebelde. Entonces el papá tiene que hacer de tripas corazón, porque después de haberle dado una paliza a tu hijo, te sientes el papá de Hitler. Mira, mal, villano, sinvergüenza, te sientes un gusano, pero tú sabes que es parte del proceso de llevar a tus hijos a Cristo. Es duro, ¿no? Es duro, pero con el tiempo uno bendice esos momentos. El entender que esto funciona así de este lado y funciona así de este lado me hace ver algo. Me hace ver que Dios nos ve como seres multidimensionales, donde hay una parte de responsabilidad. El diablo viene a engañarte. Yo puedo entender entonces que el diablo vino al muchacho y le forzó, le empujó, lo molestó hasta que él dijo lo que no debía. Ciertamente el diablo lo tentó. Me gusta mucho el ejemplo que da James Dobson, ¿verdad? Porque el hijo hizo algo terrible. Entonces el padre va con su sable, ¿verdad? Y el niño dice: papá, es que el diablo me engañó. Y es cierto, el diablo lo engañó. Pero la respuesta que da Dobson es fabulosa. Dice: bueno, mira, del diablo se encargará Dios, pero yo me encargo de ti. Chuta, qué grave. Entonces mi hija necesita tanto conocer al Señor, amar a Dios, como ser responsable, como saber callarse la boca, como saber responder con educación a cualquier persona mayor. O sea, ambas cosas son importantes. Yo debo formar hábitos buenos en ellos. Dice acá, por eso es importante lo que Pablo nos está diciendo en este capítulo, en este libro extraordinario. No dice que la culpa de todo la tiene el diablo. Dice que ciertamente le damos lugar al diablo, pero también dice: renovemos nuestra mente, queridos, porque no todo lo que nos pasa es por su culpa. Hay cosas que en nuestra vida no están cambiando porque nuestra mente no quiere cambiar. Ahora la gran pregunta es: ¿y cómo cambio mi mente? Con la palabra. Con la palabra.
El problema es que tienes una generación de jóvenes que no leen la palabra. Tienes maridos que no leen la palabra, tienes niños que no leen la palabra, tienes mujeres que no leen la palabra. Y eso provoca que nuestra mente no tenga de dónde agarrarse. Para cambiar algo bueno, malo en bueno, debemos encontrar y entender qué es lo bueno. Y eso no viene por revelación del Espíritu Santo. Él ya reveló, está escrito en este maravilloso libro, lo que yo necesito saber para cambiar los hábitos perniciosos que tiene mi vida. Aquí está. ¿Cuántos versos de memoria conocemos? 10, 20, 30, 40, 5. Lógicamente no podemos cambiar con unos cuantos versitos toda una estructura de vida que viene desde mis abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, yo qué sé, que me lleva al pecado. Pero es lo único que tenemos. Por eso dicen Romanos que el sacrificio que Dios quiere es que nuestro entendimiento sea transformado, para que podamos acercarnos a Él con hábitos nuevos. Mira, papá, yo tengo problemas con la mentira, pero ¿sabes qué dice acá? Que no debo mentir. He echado fuera un espíritu de mentira, he roto la iniquidad de mentira de mis abuelos. Lo único que me queda es que yo cierre la boca. Ay, Señor, si no quieres que mienta, manda un ángel que me ponga su mano en la boca. Le vas a morder el dedo. No funciona así. Tú tienes que poner tu voluntad en acción. No eres un animal, tienes voluntad. Hermanos, mire, yo tengo acuarios. He tenido acuarios muchos años. He tenido 7, 8, 10 acuarios. He tenido desde pirañas, cangrejos, neones, vivíparos, ovíparos, platis, escalares, cíclidos, golfis, todo lo que usted imagine. Yo vivía con acuarios. Ahora tengo un acuario grande de 250 litros donde tengo discos hermosos y tengo unos escalares, ¿verdad? Los escalares son esos peces que muy bonitos, como triángulos, ¿verdad? Y sabe, uno ve el otro día, pues, una pareja. Ellos escogen pareja. Tú no puedes juntar dos. Ya, a ver, chicos, quiéranse. Para empezar, nunca sabes cuál es el macho y cuál es la hembra. Son igualitos. Uno le mira por todo lado, ¿dónde estará pues aquí la cosita, no? No hay cómo ver nada, ¿verdad? Ellos escogen una pareja y es de por vida. Se muere uno y se muere el otro al día siguiente. Es así, así son. Los escalares, los discos son así. Entonces, dos de ellos, pues, ¿qué habrán estado haciendo? Resulta que aparecen huevitos en mi tubo de aireador, por donde el aire entra. Un montón de huevitos. ¡Ay, rayos! Mira. Y estoy hablando de que los peces están en todo el acuario, no hay ninguna división, pero ellos formaron pareja y se ocuparon una parte del acuario. Esta esquina era de ellos. Y hay del que quiera cruzar una línea invisible que había ahí, porque los agarraban a mordiscos, trompazos, aletazos y de todo lo que usted puede imaginar. Y andaban ocupadísimos, ¿verdad? Ocupadísimos. Un rato estaba la mamá mirando los huevitos, ¿verdad? Con sus aletas manda aire, ¿verdad? Y si se cae alguno, va y lo vuelve a colocar, ¿verdad? Ahí está. Y el papá andaba como león, ¿verdad? Se acercaba uno que estaba desubicado ahí, que no sabía que estos dos estaban en pleno romance. Se acercaba como siempre a ese extremo del acuario a pasear y lo sacaban vendiendo almanaques y huevos de pescado. O sea, salía rajando al otro lado. Y luego cambiaban y el papá iba a cuidar los huevos y la mamá estaba ahí. Y ahí no te metas con una mamá enojada. Eso es serio. Uy, 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 mira. Y trataba, un día entero los vimos. ¿Qué hacemos? Porque tú querías acercarte y ¡bum!, se ponían al frente. Es un pedazo de carne que no pesará 10 gramos. Y venía contra mí agresivo. Oye, te quiero dar comida. No puedo hablar de voluntad, debo hablar de instinto. Ciertamente es instinto. Pero si un animal tiene instinto para decir, bueno, hasta ayer esto era de todos, pero desde hoy día esto es nuestro, y es capaz de sacar a todos los otros peces al otro extremo del acuario, que está al punto que estaban todos asustados ahí. Y había unos discos chiquitos que puse, eran recién pequeñitos, ¿verdad? Ahí andaban con sus ojos que sin querer ver, ¿no? ¿Verdad? Imagínense cuánto más debería pasar una persona que conoce a Dios, que antes era un guiñapo de voluntad, porque el diablo hacía lo que quería con nosotros y nos engañaba. Pero hemos venido a la verdad y sabemos quiénes somos en Cristo. ¿Cómo va a ser posible que no podamos romper un hábito? Si el Señor, el Rey del universo, aquel que sustenta todo con su palabra de poder, vive en mí. Entonces ahí uno encuentra una tremenda contradicción de una persona que no puede superar esto,
que ya no es espiritual. Ya se sacaron a todos los bichos fuera. Es un asunto de conducta. ¿Y sabes qué? Para la parte espiritual te ayudo, te metemos ahí, te ministramos, pero para la parte del hábito ya no podemos más. Porque eso tiene que ver con tu vida en tu casa, con la manera en que tú escoges tu tiempo, con la manera que tú te organizas. Eso tiene que ver con tu propia voluntad. Y es ahí donde fallamos. Fallamos. Los peces hacen las cosas a su manera. Con mi esposa sacamos el aireador con mucho cuidado, a riesgo de que nos piquen, y les armamos otro acuario ese rato, porque lo que pasa es que los otros peces tarde o temprano se van a comer los huevos, porque es un acuario compartido. Y compramos un acuario chiquito, que el tubo, que el oxígeno, es un ajetreo, ¿verdad? Ustedes dirán, tiene 4 hijos y ahora tiene peces. Estos son los locos. Bueno, ahí vamos, ¿qué vamos a hacer? Sacamos el tubo, lo pusimos a los peces, los padres estaban histéricos, estaban molestos. Los poníamos en la red y movían, salpicaron. Los puse al acuario, ¡pum! Vieron sus huevos y empezaron a comérselos. O es como ellos quieren, o no hay nido. Y se destruyó todo el nido. Ahí quedamos. Era un riesgo, era una posibilidad. Cuando tú tocas el nido, se acabó. Reaccionaron como lo temíamos. Pensamos de que por ahí se tranquilizaban y empezaban a cuidar, y ahí tranquilamente nacen los alevinos, aparecen chiquititos, hay que sacar a los papás y criarlos con una leche especial. Pero ahí quedó. No se la da leche a cada uno, no lo imaginen así. Es un líquido, es un alimento, me parece leche, no es leche. Son camaroncillos muy pequeños, pero bueno. Fallamos. ¿Y sabe quién nos venció? La voluntad de 2 peces. Fue más fuerte que todos nuestros deseos. O el instinto de 2 peces. Alguien dirá, no hable de voluntad, pastor, hablo de instinto. Pues hermano, si no te sale la voluntad, que te salga el instinto por lo menos. Pero que te salga algo, que te permita cambiar tu manera de pensar. El que no trabajaba, que trabaje, dice. El que no haga, que haga. El que hablaba así, ya no hable así. O sea, ¿qué está hablando? Si Dios nos dijera algo que no podemos hacer, nos estuviera poniendo frente a un problema. Pero no está haciendo algo así. Voy terminando. Cuando hablo de iniquidad, estoy hablando de qué? Estoy hablando de una puerta que se abre en mis antepasados, que le da derecho al diablo de empujarme en una dirección que no es buena para mí. Cuando yo vengo a Cristo, puedo romper esa iniquidad. Cuando yo entiendo esto, la rompo. Más lo que ha provocado 200, 350, 70 años de iniquidad sobre mi familia, es de que yo automáticamente, cuando veo una bifurcación, me voy por la derecha o por la izquierda, por donde siempre me he ido. Entonces yo requiero que el Espíritu me ayude a entender a través de la palabra que tengo derecho de escoger, que no todo camino que está abierto izquierda derecha yo debo ir por la derecha o viceversa, sino que ahora tengo la capacidad de escoger por dónde quiero ir. Ahora eso viene revelado porque en la palabra está escrito así, y aquí me da una serie de elementos. Mire lo que dice el verso 25: por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué dice? Desechando la mentira. No dice reprendiendo la mentira, dice desechando. Tú desechas te acabas de limpiar la nariz con un Kleenex y la desechas al basurero. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Verso 26: pueden airarse, pero no pequen, no se enojen al punto de no poder dormir tranquilos. Espíritu de bronca. No hay espíritu de bronca. Es que uno decide enojarse. Ahora yo entiendo, puede haber espíritus de ira, y ha habido en nuestras familias espíritus de ira, pero una vez que me ministraron, oraron por mí, etcétera, yo no sé si algo quedó de ese espíritu de ira. Pues debe ser un pedacito así, porque ya le caímos todos, ¿verdad? Le cayó Ana Méndez, le cayó el video, le cayó la administración, la Santa Cena, la adoración. O sea, este espíritu de ira es medio kamikaze. O sea, se quiere suicidar, ya no va más, ya no hay tal. Ahora yo debo adoptar una forma de vida. Debo saber de que cuando la luz roja está poniéndose en mi estado de ánimo, es mejor que me calle la boca, porque los siguientes 5 minutos me van a traer problemas.
pues yo aprendo a cerrar la boca. Se supone que debemos poder, no debemos dar lugar al diablo, no debemos robar, no debemos, y así una serie de cosas. Entonces Pablo te empieza a hablar en Efesios de cómo deben vivir los esposos, te habla de cómo deben vivir las esposas, te habla de cómo deben vivir los hijos. ¿Qué tiene que ver eso, la vida familiar, en un libro de guerra espiritual, de lugares celestiales? Tiene que ver de mucho, porque los lugares celestiales pueden ser hermosos, pero si vivimos aquí abajo, eso es como tener una estampita y decir ahí estoy yo, porque no es cierto. Entonces, tan importante como lo primero, capítulo 1, 2, 3, es lo segundo, capítulo 4, 5, donde hablamos de cómo debemos conducirnos. Dice: maridos, amar a vuestras esposas, esposas, sujétense a sus maridos, y los hijos caminen en obediencia a sus padres, no los provoquen a ira, papás. O sea, empieza a darnos consejos, hermano, en un libro que es de revelación, de guerra, de entendimiento de los lugares celestiales. Te habla del tercer cielo, te habla de las profundidades de Satanás y te habla de la familia. ¿Será que tenía mucho que decir Pablo y metió de todo? No lo creo. Yo más bien veo un orden de Dios en esto, y creo que es el orden al que Dios está llamándonos. Gracias a Dios, en esta congregación hemos aprendido a ver un poco más arriba de lo que se ve, creo yo, y no estoy, me parece, actuando presuntuosamente al decir que por la misericordia de Dios hemos entendido un poquito cómo funciona el mundo espiritual, y eso es maravilloso. Ayer los niños salieron a la calle 21 a hacer intercesión, y una de las cosas que Dios mostró era de que los niños estaban cautivos ahí, de que San Miguel es un espíritu que toma el corazón de los niños y les cambia el corazón. Entonces, cuando los niños fueron ahí, empezaron a orar para que se libere esos corazoncitos, y literalmente varios de los niños escucharon las risas de los niños saliendo de cautiverios, escucharon y vieron como un viento se levantó, y me describía anoche una de mis hijas: papi, la bandera se movía, impresionante. Los niños del rey eran hartos, aun cuando estábamos empezando ya por orar en la cuarta vuelta, ellos ya estaban por salir, emocionadísimos. Terminaron eso y les dijimos: bueno, vayan a lavarse los dientes y a dormir. ¿Por qué? Qué bueno que ves esto, qué lindo que ves ángeles, qué lindo que viste esto. Ahora lávate los dientes y ve a la cama. Estás hablándole a un profeta. Sí, pero este profeta tiene un rótulo: mi hijo. Del profeta se encarga Dios, del hijo me encargo yo. ¿Qué voy a decirle? Fantástico, ven, te pongo una vela. O sea, qué bueno, lo viste, qué rico. Pero eso no evita que te laves los dientes. Eso no evita que mañana tiendas tu cama para ir a la iglesia. Eso no lo evita. Qué rico que el mundo espiritual se te abre. Es lo lógico, así debe ser. Pero tan cierto como eso es que tú debes ser ordenado en tu cuarto. O sea, ¿qué pasa? En esa perspectiva empezamos a entender una educación integral, una vida integral. Somos gente que tanto es efectiva en lo natural, porque somos gente de excelencia, que trabaja bien, que estudia bien, que es persona responsable, que el jefe dice: yo quiero que venga este que se llama no sé qué, pero es cristiano. Es una belleza ese tipo, porque eso es un trabajo de excelencia. Tan cierto como eso es que debo tener habilidades espirituales, debo saber orar, ministrar, debo entender del poder de Dios que hay en mi vida. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces yo voy a evangelizar y le digo: mire, venga aquí, Jesús lo ama, etcétera. Y me mira el individuo y me dice: ¿en qué trabaja usted? ¿En qué trabajo? Pero le estoy presentando a Cristo. No, ¿en qué trabaja usted? Yo trabajo, bueno, estoy sin trabajo, ¿verdad? ¿No sería bueno que en vez de estarme predicando busque un trabajo? Pues empezamos a entrar a un problema que la iglesia ha tenido por muchos años, que tiene una tarea por cumplir, pero que en lo natural no somos fieles. Mal carácter. Yo he tenido padres que se han quejado de sus hijos cristianos, y padres recontrapaganos que me decían: pero en la Biblia no dice que ellos deben obedecer. ¿Y qué le digo? He tenido esposas quejándose de maridos cristianos, y viceversa, maridos cristianos: pastor, ¿por qué tienen que convocarla tanto a orar a mi mujer? Ya no hay nada en orden en la casa. Pues una belleza, el hermano ora una maravilla, pero no le pides que te haga un postre. ¿Cuándo fue la última vez que le hizo un postre al marido? Moraleja: el marido no quiere saber de la iglesia, porque antes de que venga a la iglesia la mujer le hace unos postres, unos flanes, unos muses, se convirtió y no le da ni las tostadas. Mensaje para el marido:
no te hagas cristiano, porque mira, entonces en el proceso nosotros hacemos antipático el evangelio a la gente que no conoce del Señor. Yo quiero ponerte una carga, otra más. Fernando, empezaste con la carga, bueno, le pongo la segunda y creo que es más pesada que la primera. ¿Cuál es esa? Cambia tus hábitos. Oh, Fernando, a mí me llamó Dios a las naciones, qué bueno, pero para empezar quiero que estés a las 10 todos los domingos. Oiga, pero me llamó a las naciones, qué bueno, Dios se encargará de eso, pero te quiero ver a las 10, a las 10 de la mañana aquí. O sea, el hecho de que Dios te llamó a las naciones no implica que yo no debo estar exigiendo lo que de forma natural debo exigir. ¿Me entiende, verdad? Ay, qué lindo cantan las chicas. Sí, pero cuando yo me bajo y les reúno, les digo, ¿qué les pasa? ¿Por qué no abren la voz, la boca? Parece que tuvieran aquí y les reto. Ay, pero no, si ellas profetizan tan lindo. No me importa que profeticen, las mulas pueden profetizar. Les muestro un ejemplo en la Biblia, porque podéis profetizar todos, dice. ¿Qué tiene de mérito profetizar? Ay, qué dureza. No es dureza, pues poner lo que es donde es, los puntos sobre las sillas, dejémonos de cuentos. Mi parte no es ponerle flores, sino demostrarles de que hay una parte de su vida que les falta disponerse. Entonces hemos hablado con la gente, bueno, ¿y cómo están tus ahorros? ¿Y cómo está tu vida? ¿Y cómo está tu trabajo? Porque queremos ver cosas naturales, cumplidas, tanto como las espirituales. Ay, pastor, a mí me muestra cosas tremendas el Señor en sueños. Qué lindo. ¿Por qué nunca estás en la reunión de oración? ¿Por qué nunca estás los viernes? No es que Dios ha venido y me ha dicho, no me importa lo que te ha dicho, quiero verte aquí. Porque Dios me dice, qué bueno, pero espero que te diga esto. Te acabo de regalar un despertador. Te estoy enviando una agenda desde el tercer cielo para que programes la reunión. Espero que te diga eso algún rato, hermano. No me dejas, he visto un sueño y la reina del cielo. Qué lindo el sueño y la reina del cielo. Pero yo te necesito aquí. Necesitamos estar presentes para hacer las cosas. Si ambas cosas son importantes. La gente no deja de ser universitaria para venir a la iglesia. Tenemos que ser tan buenos estudiantes en la universidad como buenos cristianos metidos con todo lo que estamos haciendo. ¿Se puede? Claro que se puede. La cosa es asignar prioridades, tener orden, saber poner límites. Aún el estudio en demasía es una fatiga. Estudia lo que puedes, lo demás déjalo ahí y ven a hacer las cosas que debes hacer. O sea, cada cosa tiene su lugar. Está conmigo, ¿verdad? Necesitamos tanto espíritus como voluntades rendidas a Dios. Quisiera que podamos orar. Yo te desafío, pongo esa carga, cambia hábitos. Cambia hábitos. Y sabes que orando un minuto no voy a cambiar un hábito. Eso tiene que venir de ti. Pasos con los que tú puedes empezar. Número 1, lee la Biblia cada día. Y no lo lees religiosamente. No, léelo con un espíritu abierto. Y dile, Señor, dame herramientas para cambiar mi conducta, mi hábito. Ahora, vas a encontrar cosas espirituales que todavía están sueltas. No te asustes, van a ir saliendo. Lo importante es que tú empieces a quebrarlas. Número 2, aprende a ver esta moneda de los dos lados. Hay algo espiritual, pero también tu voluntad está en medio. Ay, pastor, es que yo tengo problemas con la pornografía. Bueno, regala tu computadora. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Quítate el internet. Uy, no, es que yo trabajo con eso. ¿Cómo le has hecho tantos años para trabajar sin eso? Es como esa gente que dice, yo no puedo vivir sin celular. ¿Hace cuánto tienes celular? 2 años. ¿Y qué antes que eras esponja de mar? No estudiabas, no trabajabas, no vivías. Sí. ¿Y cómo le hacías sin celular? Ay, bueno, ¿por qué te comes esas mentiras? O sea, ¿se da cuenta de las cosas que asimilamos en nuestra vida? Nos llenamos de mentiras del diablo, nada que ver. Yo quiero decir esto, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Mis hermanos, como pastor de la iglesia y con todo el equipo pastoral que hay aquí, tenemos una tarea, y es provocar que tu vida sea transformada. Hay una parte espiritual y hay una parte natural. Ambas cosas son necesarias. Estamos aquí para orar, ministrarte, ayudarte, pero tú eres responsable de cambiar tus hábitos. Podemos llegar hasta cierto punto nosotros, no podemos ir más lejos, no vivimos contigo, no te vemos despertar, no te vemos dormir, pero Dios sí, y el Espíritu de Dios está ahí.
y Él quiere que tu vida sea transformada. Amén. Señor, queremos darte gracias en este día, porque eres un Dios de poder. Padre, te bendecimos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Es tan grande y no tendríamos palabras que puedan describir todo lo que has hecho tú, Señor, en nosotros. Dios, estamos delante de ti necesitados de una revelación nueva que nos ayude a ver el nivel de responsabilidad que nosotros tenemos como personas, como padres, como hijos, como esposas y esposos, como amigos y como hermanos en la fe. Señor, queremos dejar de desligarnos de responsabilidades espirituales y asumir lo que tenemos que asumir, Señor, con nuestros defectos y virtudes, la transformación de nuestra vida. Padre, yo te ruego, Señor, porque ninguno de los que estamos aquí presentes en este día, Señor, caigamos en el error de presumir que tú te vas a encargar de todo, porque no es cierto, Señor. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros, nos guste o no. Y te rogamos, Señor, porque tu Espíritu nos ayude, porque ciertamente nos falta fuerza y sabiduría para dar pasos correctos. Mas ayúdanos mínimamente, Señor. Ayúdanos a leer tu palabra cada día, Señor, a buscar diseños escriturales que nos permitan ver nuestra vida en un proceso de transformación. Padre querido, te queremos pedir, porque tu mano de poder provoque que nosotros cada día seamos mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, esposas, mejores hermanos, mejores bolivianos, Señor. Que tu evangelio tenga el poder de cambiar aún eso, Señor, en nosotros. Señor, te pedimos perdón porque te hemos menospreciado y hemos menospreciado tu consejo tantas veces, y hemos intentado explicar un problema solo a la luz de lo que espiritualmente pasaba, y no hemos entendido nuestro nivel de responsabilidad en eso. Padre, ayúdanos a ver eso en este día, para que tu reino sea extendido, Señor, para que en nuestra oficina, en el trabajo, en la universidad, la gente diga: queremos lo que estas personas tienen, porque no son solo palabras, son actitudes, son vivencias que se pueden notar y uno puede palparlas y es transformado por ellas. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí, porque nos dé la sabiduría, Señor, para vivir mejor que ayer. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Quiero decirle algo: Dios está interesado en que usted cambie. Sabe, usted es una persona preciosa. No lo digo por decir, a muchos de aquí los conozco bastante cerca. Solo falta dar algunos pasos. Falta poner el decorado a la torta, hermano. Ya se horneó, lo más difícil fue hecho, no se bajó, está listo. Ahora hágale un buen decorado, hermano. Cambie esos hábitos. El Señor lo va a ayudar. Y sabe, hay cosas que usted no va a lograr cambiar, aunque se esfuerce. Ahora, Dios se va a encargar de lo que usted no puede, pero Él no va a hacer lo que usted puede hacer. Eso depende de cada uno. Amén. ¿Usted cree que Cristo puede quebrar la iniquidad? ¿Es cierto? Usted ya no tiene por qué vivir preso de ella. ¿Usted cree, segunda pregunta, que el Espíritu de Dios lo puede ayudar a tener hábitos nuevos? Amén. Entonces cambie sus hábitos. El Señor lo va a bendecir tremendamente. Amén. Una iglesia donde la gente tiene una visión completa de su vida. Eso es